El despertador consciente. Capítulo 49. ¿Conspiraciones o conspiranoias? Supongo que no será sorpresa para nadie si digo que a lo largo de nuestra historia como especie, concretamente en los últimos 2 siglos, los gobiernos y los diferentes estamentos de poder que todos conocemos no siempre han actuado con total transparencia hacia nosotros, si es que lo han hecho alguna vez en toda nuestra historia. No hace falta remontarnos muchos años atrás para entrar de lleno en la época de mayor auge del espionaje y el secretismo extremo entre gobiernos y naciones, y me estoy refiriendo a los años de la Guerra Fría. Tras acabarse la Segunda Guerra Mundial en 1945, las 2 grandes potencias que no fueron derrotadas, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos, entraron en un clima de calma tensa nunca visto hasta entonces. Todo en base a una pregunta muy sencilla pero de gran implicación bélica. Si ambos países entrasen en guerra, ¿cuál de los 2 ganaría? El campo de batalla se transformó en una especie de partida de póker en la que el perdedor sin duda sería aquel que mostrase antes todas sus cartas al rival, y así empezó a fraguarse el fenómeno de lo que hoy conocemos como conspiraciones modernas. Aunque esto de las conspiraciones viene de mucho antes, es más, la conspiración es parte intrínseca de la historia humana a casi todos los niveles, pero antes de proseguir aclaremos conceptos. ¿Qué entendemos exactamente por conspiración? En su definición más tradicional, una conspiración es un acuerdo secreto y con alevosía entre varias partes, ya sean individuos o colectivos con cierto poder, para conseguir determinados fines que pueden ser políticos, económicos o militares. Si buscáis diferentes definiciones del término, es curioso ver cómo casi todas hacen referencia a que dichas conspiraciones suelen urdirse contra el Estado o contra sus gobernantes, normalmente con intención de derrocarlos o incluso de acabar con sus vidas. Supongo que estas definiciones hacen referencia a las antiguas conspiraciones de las que fueron víctimas gobernantes como Julio César en la antigua Roma o varios faraones egipcios en tiempos aún más remotos, siempre en pos de relevar del poder a una figura indeseable y cambiar el status quo y el devenir de los acontecimientos. Pero los tiempos modernos han dado un giro curioso y parece que las conspiraciones ya no son del pueblo hacia sus gobernantes, sino al revés. Si buscáis en internet, el mundo de la conspiración es muy extenso, demasiado incluso, y abarca todo tipo de ámbitos, desde ámbito sanitario, político, sociocultural y hasta esotérico o metafísico. Con cierta facilidad se confunden fantasías y leyendas urbanas con realidad, pero ¿dónde trazamos la línea entre lo real y lo ficticio? Es ahí donde se acuña el término conspiranoia, que es un acrónimo de conspiración y paranoia. Una paranoia es cuando crees a fe ciega y das por reales cosas que aparentemente no lo son. Por lo tanto, una conspiranoia es una conspiración inexistente, pero que muchos se empeñan en creer que es cierta. Ahora que ya entendemos bien ambos términos, quizás es momento de empezar a separar el grano de la paja. Pero ¿cómo podemos hacer eso si nos falta el elemento principal que es la información? O mejor dicho, la información veraz, porque si el fenómeno de las conspiranoias se ha visto tan potenciado en las últimas décadas, es precisamente por la falta de información o por la publicación de informaciones erráticas y contradictorias, lo que ha provocado que al final ya nadie se crea nada de lo que se dice. Y de hecho, si lo pensamos fríamente, ¿cuál es el mejor método para evitar que salga a la luz la verdad que no quieres que se conozca? Pues difundiendo mentiras y todo tipo de teorías descabelladas que se parezcan un poco, al menos en la forma, a los hechos verídicos. Tan sencillo como eso, porque una verdad rodeada de 5 mentiras difícilmente podrá llegar a ser identificada como tal. Por lo que la difusión de supuestas conspiraciones falsas, que adquieren la categoría de conspiranoias para el gran público, es en sí misma la mayor conspiración posible, lo que se podría catalogar de metaconspiración, para encubrir o camuflar la verdad. Pero no nos anticipemos tanto y hagamos un repaso rápido a las grandes conspiraciones, o conspiranoias, de nuestros tiempos para saber mejor de qué estamos hablando. Me gustaría aclarar previamente que todo lo que expondré a continuación solo es una recopilación de los casos más sonados y más representativos del mundo de la conspiración. No voy a afirmar que estas historias sean ciertas, ni mucho menos voy a desmentirlas, principalmente porque ni lo sé, ni tengo manera fehaciente de saberlo. Mi mayor deseo sería poder conocer la verdad detrás de todos estos casos, y eso solo se podría conseguir accediendo a las fuentes de información reales, que como cualquiera se puede imaginar, están totalmente clasificadas y muy bien custodiadas. Hecho que de por sí no hace más que acrecentar la curiosidad de todo el mundo y que alimenta y mucho la llama de la desconfianza para investigadores y conspiranoicos. Lo que sí expondré serán los detalles y curiosidades que acaban sembrando la duda razonable de la sospecha entre los diferentes casos y luego vosotros podéis juzgar a vuestro criterio. Vamos allá. Seguramente la madre de todas las conspiraciones ocurrió pocos años atrás, en septiembre del 2001, y me estoy refiriendo al atentado aéreo contra las Torres Gemelas de Nueva York. Ese evento en el que fallecieron varios miles de personas fue un punto de inflexión en nuestra historia y produjo un shock a todo el inconsciente colectivo. Semejante atrocidad fue llevada a cabo por los conocidos como talibanes, que son o eran una facción político-militar fundamentalista islámica de Afganistán, cuyo líder era Bin Laden.
Hasta aquí tenemos la versión oficial que todos conocemos, pero parece que en este puzzle hay varias piezas que no acaban de encajar y que han llevado a muchos investigadores a creer que hay indicios de que más que un atentado terrorista talibán, pudiera haber sido un autoatentado o un atentado de falsa bandera. Si me dedicase a exponer en este audio todos esos indicios, no me daría tiempo a hablar de nada más, y os animo a que busquéis en internet todo esto si queréis más detalles, pero sí os haré un dibujo rápido de dichos indicios. Hay declaraciones del propio arquitecto jefe que diseñó las Torres Gemelas en las que asegura que estaban perfectamente preparadas para soportar el impacto de un avión de esas características. También decía que el desplome de las torres no guarda relación con el tipo de impacto que sufrieron y cuyo patrón de derrumbamiento encaja casi a la perfección con lo que se observa al realizar una demolición controlada. De hecho, hay fotografías de las ruinas de la catástrofe en las que se aprecian columnas de acero de los niveles inferiores cortadas en ángulo de 45 grados, cosa que un impacto aéreo difícilmente podría provocar. Curioso es también que se derrumbase una tercera torre de la misma manera que las dos primeras sin que impactase ningún avión contra ella, y hay testigos que aseguran que mucho antes del impacto de los aviones se oyeron extrañas explosiones en los pisos inferiores de las diferentes torres. Otro indicio extraño es que Estados Unidos, que probablemente sea uno de los países más militarizados del planeta, no solo no pudiera derribar los aviones kamikazes a tiempo, sino que todas sus fuerzas aéreas estaban casualmente inoperativas en las horas previas al atentado a causa de un supuesto ejercicio militar. Por no mencionar que entre los restos del derrumbe de las torres en que ardieron hasta los cimientos, se encontró mágicamente el pasaporte de los terroristas prácticamente intacto. Que yo no sé de qué tipo de papel estarían hechos esos pasaportes, pero vamos, que ni el de las cajas negras de los aviones. Y todo esto sin tener en cuenta que del supuesto avión que también se estrelló contra el Pentágono no quedó casi ningún resto apreciable en las imágenes que se difundieron en los telediarios. También es significativo que el día anterior al atentado se registraron movimientos millonarios, poco habituales por no decir sospechosos, entre entidades bancarias y bursátiles, que si algo ha de hacer disparar las alarmas, amigos, sin duda es este hecho. O que curiosamente el día del atentado, siendo un martes laborable como cualquier otro en el que acostumbraban a ver unas 50.000 personas trabajando en las torres y según datos oficiales podían llegar a pasar hasta 200.000 personas por sus oficinas en plan visitante, el balance final de víctimas mortales no superó ni los 3.000, contando a los que ya viajaban en los aviones. Yo creo en esta teoría y si me tuviera que decantar por un lado, sin duda apostaría por el autoatentado o siendo algo más ingenuo en que tuvieron constancia del atentado pero decidieron no impedirlo por todos los beneficios que se podrían obtener de tal tragedia. Pensad que esto fue lo que dio justificación para un aumento considerable del presupuesto militar en materias de seguridad, así como fue el preámbulo de las terribles guerras que hemos visto al inicio del siglo XXI, en Afganistán y en Irak, en busca de unas supuestas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, pero la guerra se hizo igual y se llevó infinitas vidas por delante y no pocos millones de dólares para la industria petrolífera y militar, que no sé por qué me da la sensación que es la que está detrás de todo esto. Es decir, nos tenemos que creer que un grupo de talibanes perdidos en mitad de un monte fueron capaces de montar un atentado de semejante magnitud en las mismísimas narices de la presunta nación más poderosa del planeta, tanto en tecnología como en recursos. Pues o los militares americanos son muy tontos o son demasiado listos. Pero si algo me parece que roza lo increíble en este tema a todos los niveles es que 10 años después del atentado, en el 2011, el ejército norteamericano por fin logró encontrar a Bin Laden, líder de los talibanes y que se había convertido en el enemigo público número 1 de todo el país, casi de todo el mundo. Pero una vez capturado, se supone que lo mataron y arrojaron su cadáver al mar. Que yo entiendo que igual tampoco es cuestión de hacer un desfile por Times Square mostrando el cadáver de un hombre, pero vamos, de ahí a hacer un funeral íntimo en un portaaviones como dicen las fuentes oficiales y deshacerse del cuerpo así como entre 4 amigos, pues no sé, igual yo soy demasiado suspicaz, pero me extraña un poco todo esto. Sí, he mencionado ya que se han demostrado conexiones económicas y negocios en décadas anteriores entre la familia Bush y la familia de Bin Laden, y estos solo son algunos de los argumentos principales porque hay bastantes más. Vamos, que o hay demasiados paranoicos sueltos por el mundo o los que realmente perpetraron el atentado no lo dejaron todo tan atado como realmente les hubiera gustado. Pero si el 11S es considerada la madre de las conspiraciones, la abuela también es norteamericana y estamos hablando de la llegada del hombre a la luna. Esta teoría me fascina y me cabrea, porque se dice que la llegada a la luna en realidad fue un montaje y que todo se grabó en unos estudios de cine. Digo que me fascina porque a diferencia del 11S, esta artimaña, en caso de serlo, sí que fue realmente bien ejecutada, aunque también hay que decir que en 1969 la gente era un poco menos desconfiada que ahora. Y digo también que me cabrea porque en mi mente infantil quiero que todo esto sea cierto y no un montaje. Me encanta la idea de pensar que como especie hemos llegado a poner un pie en nuestro satélite situado a miles de kilómetros, pero la verdad es que surgen varias dudas según informaciones publicadas posteriormente. Supongo que todos tenemos en mente las imágenes en blanco y negro de aquellos valientes astronautas bajando del módulo lunar y soltando esa mítica frase de «Esto es solo un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad».
Sin embargo, los teóricos de la conspiración argumentan que hay ciertas incoherencias en esas imágenes, como por ejemplo que el suelo debajo de la nave está demasiado entero cuando el motor a propulsión que se utilizó para lograr el aterrizaje debería haber levantado una nube de polvo mucho mayor de la que se aprecia, o incluso erosionar mucho más el suelo con el impacto del aterrizaje. También se argumenta que no se aprecia ninguna estrella brillante en el cielo, aunque esto podría ser debido a la limitada calidad fotográfica de la época, pero lo más significativo es el tema de la bandera. Al llegar los astronautas clavaron una bandera de Estados Unidos como no podía ser de otra manera, pero el movimiento de la bandera parece no corresponderse con un nivel de gravedad inferior como se supone que hay en la Luna o con la falta de atmósfera. Como decía al principio, en tiempos de la Guerra Fría en que la Unión Soviética se sumó el tanto con Yuri Gagarin de poner el primer hombre en órbita, Estados Unidos no se quería quedar atrás en la carrera espacial y con el supuesto aterrizaje en la Luna sin duda se dio como vencedora de esa carrera. Yo insisto en que quiero creer que sí fue real y que se consiguió, pero hay dos factores que me generan dudas. El primero es que a pesar de estar hoy cerca del 50 aniversario de este gran logro, mucha de la información al respecto sigue clasificada, cosa que se podía entender en tiempos de Guerra Fría, pero ya no, y sabiendo cómo son los estadounidenses con sus logros y lo que disfrutan presumiendo de ellos, que no publiquen más información de la que quizás es su hazaña más celebrada, cuanto menos me intriga y me hace sospechar. Y el segundo factor es el supuesto abandono del proyecto lunar, es decir, si se consiguió llegar hace casi 50 años, ¿por qué no hemos seguido yendo y se paró todo tan en seco? ¿O será quizás que sí han continuado yendo pero no han informado al público? O incluso que al llegar allí descubrieron algo que no nos pueden contar y que les amenazó con no volver allí. Volvemos a lo mismo, al no ser transparentes permiten que aparezcan teorías de todo tipo y que no haya manera de contrastar la información. Vamos, que la polémica está más que servida, quizás intencionadamente por su parte. Eso sí, sin querer he abierto la puerta de la otra gran conspiración, el supuesto encubrimiento alienígena o los supuestos proyectos espaciales secretos que algunos dicen que han estado desarrollándose hasta día de hoy y que todavía seguirán en el futuro. En los círculos de la conspiración, el tema extraterrestre ya casi ni se trata como una posibilidad, sino como una certeza. Y no digo que me parezca mal, a fin de cuentas yo opino de la misma manera y estoy convencido de que los aliens existen, incluso que nos han visitado y que lo siguen haciendo. Pero insisto, solo es mi opinión, mi creencia y se debe respetar al que opine diferente o lo contrario. Pues lo que se dice es que los proyectos que conocemos de la NASA o de la Agencia Espacial Europea en realidad son solo una tapadera, una cortina de humo que nos van sirviendo en dosis muy reducidas para hacernos creer que se avanza en el tema, pero muy poco a poco, cuando en realidad ya disponen de tecnologías mucho más avanzadas de las que nos muestran. De hecho, se dice que lo que conocemos como ovnis son en realidad naves construidas y tripuladas por militares humanos, porque las naves alienígenas de verdad son algo más hábiles como para dejarse ver tan asiduamente. Y aquí se abre la veda para las imaginaciones fértiles, que si hay bases militares compartidas con alienígenas en algunas montañas o en el interior de la corteza terrestre, que el planeta Tierra es poco más que una granja humana para entidades planetarias, que nos tienen en cuarentena, que hace tiempo que hemos establecido colonias permanentes en la Luna y en Marte, a las que se supone que van a parar todas las personas que desaparecen sin dejar rastro, pero sin duda la mejor teoría de este estilo es que existen acuerdos entre los estamentos de poder del ser humano y ciertas razas extraterrestres con las que se intercambian tecnologías de ellos a cambio de recursos nuestros. Conspiración que empezó a circular con el famoso accidente de Roswell en que una supuesta nave alienígena se estrelló contra el suelo y a partir de ahí se estableció el contacto con dichos aliens, que nos ayudaron a nivel tecnológico. Y aunque no es la primera vez que lo menciono en este podcast, desde aquel año hacia aquí, la mejora tecnológica ha sido abismal, no hace falta más que echar un ojo. Y sí, soy consciente de que esto suena muy loco, pero no lo podremos saber nunca hasta que no lo anuncien, y de hecho han jugado también la carta de la tapadera y de la desinformación, que si hoy mismo el presidente ruso o el estadounidense dieran una rueda de prensa informando de que han contactado con aliens, muchos serían los que no se lo creerían o incluso pensarían que es una broma o un montaje. Hecho muy relacionado también con la otra gran conspiración a escala global, lo que se conoce como el Nuevo Orden Mundial, el New World Order, que le dicen en inglés. Este concepto lleva varias décadas dando tumbos por internet y circulando entre los sectores ocultistas. Se dice que hay varias organizaciones secretas entre las que se destacan los nombres famosos de los Illuminati, los masones o los Skulls and Bones, que están llevando a cabo acciones en la sombra desde hace años para promover un cambio de paradigma en toda la humanidad. Su objetivo principal es hacerse con el control del mundo y de la voluntad de su gente, y para ello lo último que necesitan es una sociedad despierta y atenta. Se dice que estas iniciativas son las que se esconden detrás de las grandes producciones de Hollywood para generar ese descrédito que hoy tenemos hacia cualquier tema esotérico o metafísico, y si os fijáis, por cada historia extraña o teoría conspirativa hay una o varias películas o incluso series. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque vende, eso en primer lugar. Y segundo, porque si yo hoy digo que un alien se ha presentado en mi jardín, me preguntarán cuándo fue la última vez que vi la película E.T.
Pero no se conforman con manipular nuestra capacidad de creer y dudar. Presuntamente les interesa tenernos lo más atontados e inculturizados posibles, porque no hay nada más fácil de dominar y manipular que alguien sin sentido crítico y que únicamente se preocupe de lo que tiene ante las narices, sin conciencia para temas más importantes, y por eso la programación televisiva es lo que es hoy, o la industria de la música comercial, con canciones tan vacías que carecen totalmente de sentido. ¿Será verdad esto de las sociedades secretas que quieren dominar el mundo? ¿O simplemente la humanidad se está volviendo cada día más ignorante por voluntad propia y esto de los Illuminatis nos viene bien para poder echar la culpa de nuestra falta de conciencia a otros? ¿Quién sabe? Pero las conspiraciones o conspiranoias no se acaban aquí. Podríamos hablar de los chemtrails, que son esa especie de estelas extrañas que dejan algunos aviones cuando nos sobrevuelan, y todavía nadie ha dado una explicación convincente de verdad al respecto. Es más, hay testimonios de varios científicos que sí confirman que los chemtrails son reales y que se rocían agentes químicos diversos sobre la Tierra con diferentes fines en base a una disciplina nueva que se hace llamar geoingeniería. En la misma línea podríamos hablar de las pandemias o las alertas sanitarias como el virus de las vacas locas hace años, la gripe aviar, la gripe A, el virus del ébola, el del Zika. No digo que todo esto sea mentira, pero si nos fijamos en los patrones de 1. Aparición de la enfermedad, 2. Oleada de información y pánico mediático, 3. Aparición inmediata de remedios y vacunas, hombre, pues es un poco sospechoso, y además tenemos el antecedente de que la industria farmacéutica hace tiempo que sabemos que es poco de fiar. También se incluyen en la conspiración la muerte o desaparición de personajes importantes. Quizás el que más nos venga a la memoria es el asesinato del presidente Kennedy de Estados Unidos, que siempre dirán que fue obra de un loco solitario, pero viendo la cantidad de efectivos que tenían en seguridad y guardaespaldas en el desfile que se lo cargaron, pues lo de siempre, o son muy torpes o oportunamente despistados. No digo que fuera un autoatentado otra vez, pero hay grabaciones de Kennedy anteriores al atentado en las que decía que se iba a enfrentar a las grandes corporaciones, especialmente las militares, y que sacaría a la luz toda la información clasificada porque el pueblo tenía derecho a saber. Vamos, que si uno ataca a vos, lo raro es que no le pasara antes. Mismo destino para tantos nombres relevantes para la sociedad como John Lennon, Martin Luther King, Gandhi, Tupac Shakur o Malcolm X, todos ellos víctimas de pistoleros solitarios o psicópatas desequilibrados en apariencia, y sí, vale, eran famosos y podían ser víctima fácil de cualquiera, pero silenciar a estos iconos sin duda fue positivo para aquellos que no quieren que el ser humano sea libre de verdad. Ya conocéis la receta, si agitas las conciencias y das un ejemplo positivo de resistencia ante el poder de turno, la tumba te espera como también le pasó a Miguel Hernández o a García Lorca aquí en España. Pero a veces las conspiraciones no solo se centran en quitar vidas, sino en restaurarlas. Os suena Paul McCartney de los Beatles, imagino, ¿no? Pues hay varias investigaciones que aseguran que el Paul McCartney original murió en un accidente de coche y lo sustituyeron por un doble, según alegan para evitar suicidios en masa de sus jóvenes y alocadas fans. Si esto os parece una locura, ya sabéis, en internet lo encontraréis todo como lo encontré yo. También podríamos hablar de lo que se dice que sucedió con otras figuras importantes como Elvis Presley o Marilyn Monroe, que se les dieron por muertos, pero dicen que simplemente fue algo fingido y se exiliaron de incógnito en diferentes lugares del planeta. Pero bueno, que esto no solo afecta a grandes artistas, pues la misma historia se cuenta de Hitler y sus subordinados directos, así como de Bin Laden y la mayoría de dictadores derrocados de otros países. Como podéis ver, no faltan temas en todo esto de la conspiración y como en todos los capítulos anteriores, os digo lo mismo, creed lo que queráis creer. Esto no consiste en ver quién tiene más razón que los demás, sino en ser conscientes de que quizás no es cierto todo lo que nos cuentan, ni tampoco falso todo lo que se esfuerzan en desmentir. A modo de conclusión, solo quiero decir que sí, que el mundo de la conspiración es muy ameno y entretenido. Es como una especie de colección literaria sobre temas que a la gran mayoría nos despiertan una gran curiosidad. Pero esto no debería hacernos bajar la guardia, porque precisamente ahí reside la esencia de la conspiración. Fue el ya mencionado Malcolm X que dijo una vez: si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y por extensión, los medios de comunicación hoy en día son poco más que los portavoces de los gobiernos, por lo que la alerta debería ser doble, tanto ante las informaciones de los medios como ante los argumentos de los que gobiernan y los dirigen. Si pudiera pedir una sola cosa sobre este tema, sería que de una vez empezásemos a trabajar y funcionar como una única especie y aunar todos nuestros esfuerzos en el bien común. Pensad en lo peligroso que es que haya personas que por alguna razón se crean con derecho a hacer lo que consideren conveniente para sus intereses, como contaminar el medio ambiente, jugar con nuestra salud o sacrificar vidas humanas a su antojo, o incluso actuar como portavoces de la humanidad, que ya es la locura padre. Si lo del encubrimiento extraterrestre es cierto, esto significa que hay unos señores con una autoridad que yo no sé quién se la ha dado, que negocian y trabajan con entidades de otros mundos sin que nosotros podamos siquiera saberlo ni dar nuestra opinión. Y lo peligroso de verdad es que quizás están negociando con nuestras propias vidas únicamente para salir beneficiados ellos mismos. Así que ojalá llegue una época en que se acaben los secretismos de Estado y se pueda actuar abiertamente por el bien de todos, que esto de las conspiraciones está muy bien, pero mejor dejarlo para obras literarias o como un mal recuerdo de lo que no se debería volver a hacer nunca.
¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.